En un punto el discipulado también tiene matices como separarnos en grupos, uno de hombres, uno de mujeres. Esas dinámicas vamos a ir viéndolas a lo largo de estas semanas. Y semanas anteriores, quizás antes del estudio de Santiago, nosotros finalizamos nuestra serie de varios libros del pastor Paul Washer, conociendo al Dios vivo, luego discerniendo el problema del hombre, luego hablamos de la suficiencia de las Escrituras, el Evangelio, pero ahora estamos iniciando una nueva serie que tiene por título Instrumentos débiles en las manos de un Dios soberano. Y el propósito de esta serie es hacer como un camino o una caminata por el Antiguo y el Nuevo Testamento, seleccionando ciertos personajes y estudiando sus vidas. Entonces, durante las próximas semanas vamos a identificar distintos personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento y vamos a estudiar sus vidas. Vamos a empezar el día de hoy con Adán, luego vamos a ver a Abraham, Moisés. Tendremos también una sección de mujeres donde veremos a Ruth, veremos a Débora, veremos a María en el Nuevo Testamento. Y a lo largo de esos estudios, nosotros queremos identificar tres cosas en estos personajes. ¿Quiénes son? ¿Qué hicieron? ¿Y cómo Dios transformó sus vidas? ¿Quiénes son estos personajes? ¿Qué errores cometieron? Porque estamos hablando de instrumentos débiles. Y cómo Dios, a pesar de sus errores y su debilidad, utilizó sus vidas para su gloria. Esas son las tres cosas que queremos identificar en este estudio. Esas tres preguntas usted las va a ver a lo largo de todas estas semanas. Cada expositor va a hablar de quién es, qué hicieron y cómo Dios los utilizó. Hoy nos corresponde hablar acerca de Adán. Sin embargo, tenemos algunas dinámicas nuevas. Estamos en mesas, eso es lo primero. Tenemos material o hojas en nuestras mesas y el propósito es que podamos tener más espacios de interacción, que podamos hablar entre nosotros, que podamos compartir un poco acerca de la lección, que tengamos pequeños, quizás discusiones o preguntas acerca de la exposición. Obviamente todo esto va a estar contabilizado en el tiempo que tenemos, pero en esta nueva dinámica, el propósito de darle a usted ese material que tiene es que usted puede ir haciendo preguntas, escribiendo preguntas. Y esas preguntas, cuando llegue el momento de responderlas, podremos tener unos minutos para ello. Entonces, a lo largo de las lecciones, usted tiene al lado izquierdo la presentación o la diapositiva, del lado derecho tiene líneas, por si usted quiere escribir preguntas o tiene alguna duda acerca de ello. Y antes de finalizar nuestro tiempo, vamos a responder a ellas. No solo es para preguntas, también es para comentarios, también es para opiniones. Así que todas las opiniones son válidas, usted siéntase libre de hacerlo. Yo sé que quizás por estar en el mismo lugar donde hacemos el servicio solemos sentir un poco de pena por la situación, por el espacio, pero olvide eso. Imagínese que está en un aula de clases, en un lugar donde viene a compartir con sus amigos, con sus hermanos, y viene a escuchar la palabra de Dios y tiene preguntas acerca de la palabra. Ese es el propósito de este tiempo. Ese es el propósito de discipulado y es lo que queremos invitarle a que pueda hacer junto con nosotros en esta noche. Así que esas son algunas de las cosas. Lo vimos en el anuncio que nos hicieron los hermanos de comunicaciones: traer lápiz y papel, utilizar el material y la idea que queremos, o el propósito. ¿Listo? Perfecto. El propósito que tenemos
Gracias. El propósito que tenemos con estos materiales o este resumen de la presentación es que usted pueda quedarse con algo, y usted pueda hacer su folder, su documento. Sabemos que hoy en día el papel no es muy famoso, nos gusta más en digital. También va a tener acceso a las presentaciones en digital, pero queremos que usted pueda estimular su conocimiento durante la enseñanza y que eso pueda quedar de usted. De modo que si usted tiene a lo mejor usted tiene un familiar, usted tiene un amigo con el que quiera compartir la palabra, compartir acerca de lo que estamos haciendo acá, usted ya tiene con qué hacerlo. Si usted quiere cumplir la gran comisión de ir y hacer discípulos, usted ya va a tener 10 personajes de la Biblia con toda la información, con las preguntas contestadas para hacerlo. Ese es el propósito. Así que cuide el papel. Es solo un papel, pero cuide lo que ese papel representa. Y es un viaje, un camino, donde veremos distintos instrumentos débiles en las manos de un Dios soberano. Yo no sé ustedes, pero yo estoy muy emocionado por este tiempo. Yo estoy muy emocionado por lo que el Señor va a hacer en medio nuestro, por lo que ya ha venido haciendo. Y estoy muy expectante de ver la vida de estos hombres, de estas mujeres, de Dios, que están en las Escrituras, y cómo esos hombres y esas mujeres de Dios nos hablan a nosotros hoy. Así que esa es un poco de la información previa a comenzar. Y me gustaría que abran sus Biblias. Es el texto ese texto es el que quizás va a ayudarnos a definir la serie. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9 en adelante. Incluso pudiéramos leer desde el versículo 8. Segunda a los Corintios 12, versículo 9. Dice la palabra en 2 Corintios 12, versículo 9 al 10. Vamos a leer desde el 8 para tener un poco de contexto. Está hablando Pablo de las debilidades. Y en el versículo 8 dice acerca de eso, de las debilidades: 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, el aguijón. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo mora en mí. Versículo 10. Por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oremos. Padre, buscamos tu rostro en esta noche para que tú puedas hablar a nuestras vidas a través de estos personajes. Para que el día de hoy tú puedas mostrarnos, Señor, qué es lo que tienes para decirnos. Que tú puedas alimentar nuestra alma, alimentar nuestro espíritu y aprender, Señor, a cómo ser instrumentos débiles en las manos de un Dios soberano. Oramos por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. El título que nos ocupa en esta noche es Adán, el hombre que perdió su propósito, pero no la promesa. El hombre que perdió su propósito, pero no la promesa. Y ahí avanzamos. El texto que leímos nos ayuda a entrar en contexto, porque debemos preguntarnos qué significa ser instrumentos débiles. ¿Qué es un instrumento? Como nosotros podemos ver acá, instrumentos. Pero ¿qué significa ser un instrumento débil? Bueno, lo que significa es lo que Pablo nos acaba de definir. Como seres humanos somos limitados, somos frágiles, tenemos una tendencia al pecado
y somos incapaces por nosotros mismos de llevar a cabo la obra de Dios de manera efectiva. Las tres palabras claves para entender qué significa un instrumento débil es limitado, frágil y pecador. Ser un instrumento débil implica depender completamente de Dios. Depender completamente de Dios. Depender completamente de la fortaleza y de la suficiencia de Dios. Ahora, ¿cómo yo dependo de Dios? Reconociendo que Él es el quien obra a través de nosotros y no nuestras capacidades. Él es el que obra a través de nosotros y no nuestras capacidades. Nosotros, cuando imaginamos a Beethoven, a Chopin, a estos músicos excelentes de la era del Renacimiento, nosotros vemos la destreza que ellos tenían con los instrumentos. Eran muy buenos. Beethoven compuso su sinfonía y era sordo, era completamente sordo. No tenía la capacidad, por lo menos al 100%, de escuchar lo que componían. Ellos hacían de cualquier piano roto o arremendado, lo hacían un instrumento increíble, hacían un show de eso. En las manos de ese hombre, ese instrumento era increíble, era extraordinario. Pero ese instrumento por sí solo no podía tocar las notas, no podía articular la música. Ese instrumento, aunque podía ser usado y sonaba, no tenía suficiencia por sí mismo. Necesitaba de un otro. Necesitaba de alguien que sacara su potencial. En el caso del cristiano o del creyente, nosotros somos un poco peor que ese instrumento, porque es que ni siquiera tenemos buenas teclas, porque es que ni siquiera hay algo bueno que Dios pueda sacar de nosotros, sino todo lo contrario. No somos ni siquiera un buen instrumento, somos instrumentos débiles, finitos y limitados. Pero, cuando dependemos completamente de Dios y de su suficiencia, allí somos instrumentos para su gloria. Y esa es la idea central de este tiempo que tendremos. Esa es la idea central que va a atravesar todos los personajes que vamos a estudiar. Somos débiles, pero Dios es fuerte. Esa es la idea que Pablo nos propone en el versículo 10 de 2 Corintios 12. Por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Si pueden leer la última parte conmigo, por favor, donde dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Creo que podemos intentarlo de nuevo, un poco más fuerte para entender la idea. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La dependencia que yo tengo de Dios es lo único que me hace un instrumento útil. Entonces, teniendo eso por sentado y entendiendo ese concepto, paseemos por la Biblia y veamos qué es lo que ella nos dice. Primero veamos algunos ejemplos de instrumentos débiles. Nosotros recordamos a Moisés. ¿Recuerdan la debilidad de Moisés? ¿Ustedes sabían que Moisés tenía un problema del habla? Era tartamudo. Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Soy tardo en hablar y torpe en lengua. Decía Moisés de sí mismo. Y no se asusten los maestros, no voy a abordar a ninguno de sus personajes, solo para entender que aún estos hombres entendían que eran instrumentos débiles. Gedeón, el juez, que ganó batallas con solo 300 hombres, dijo, ¿cómo he de salvar yo a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Había una comprensión en estos hombres de su debilidad, de su carencia, de su incapacidad. Elías, el gran profeta Elías, el último juez y el primer profeta,
o uno de los profetas dice en Reyes 19:4, basta ya, oh Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Elías, el que asesinó a los profetas de Baal, ahora dice, basta ya, que yo no soy ni siquiera mejor que mis padres. Yo no pudiera decir, Elías, pero ¿qué estás diciendo? Si tú oraste por lluvia y vino la lluvia, si tú oraste por fuego y vino el fuego. Pero Elías, delante del Señor, dice, yo ni siquiera soy mejor que mis padres. Ahora, ¿qué debilidad identificamos en Pedro? Quizás la negación es la más famosa, pero Pedro no solo tenía un problema con el hecho de negar a Jesús, tenía un problema de carácter. El carácter de Pedro era sumamente efusivo y siempre hablaba cuando no debía hablar. Por ejemplo, en Mateo 17, en la transfiguración, nosotros vemos que se aparece Moisés y Elías, justo los dos personajes, y está Jesús transfigurado, y Pedro dice, Señor, ¿por qué no hacemos 3 enramadas? Y cuando él estaba diciendo eso, se oyó una voz del cielo del Padre y le dijo, este es mi hijo amado. Cuidado, porque lo que Pedro estaba sugiriendo es que quería hacer 3 enramadas para poner a Moisés y Elías en el mismo lugar en el de Jesús, que tenía Jesús. Y el Señor le está diciendo, cuidado, porque aunque ellos son los 2 profetas, o los dos profetas referencias para ti, Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey de Reyes. No son 3 enramadas. Si vas a hacer una enramada, Moisés y Elías quedan fuera y Jesús queda en la única enramada que merece, porque Él es el único que merece gloria. Entonces Pedro tenía un problema con el habla. También cuando le decía que Jesús decía, tengo que ir a sacrificar, tengo que ir a dar mi vida, rescate por mucho, Pedro decía, no, ¿cómo va a ser? Entonces, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Entonces Pedro también tenía un último problema, que fue el momento de estar delante del Sanedrín, luego de que Jesús es juzgado injustamente por el Sanedrín. La Biblia dice en Mateo 26:70, pero él lo negó delante de todos ellos diciendo, no sé de qué me hablas. Otros evangelistas dicen que empezó a maldecir y la gente decía, bueno, con esa boca definitivamente no va a ser un seguidor de Jesús. Entonces vemos, hermanos, que hay hombres en la Biblia que fueron hombres débiles. Moisés golpeó la roca, Elías huyó de Jezabel, Gedeón incluso hizo falsas promesas y tuvo un problema con su hija, y Pedro negó al mismísimo Señor. Por más de que estos hombres sean una referencia para nosotros y estén incluso en el salón de la fama de Hebreos, fueron hombres débiles, fueron hombres finitos, fueron hombres que acarrearon consecuencias enormes por su debilidad. Lo grande de estos hombres no estaba en ellos mismos, sino en que eran instrumentos en las manos de un Dios soberano. Y esa es la idea que quisiera que quedara en nuestras mentes. Fueron instrumentos débiles en las manos de un Dios soberano. Ahora llegamos a Adán, que es el primero, es el que va a aperturar esta serie. Y si quisiéramos hablar acerca de Adán, diríamos que Adán fue el hombre que perdió su propósito, pero no la promesa. Y ya veremos cuál es su propósito y cuál es la promesa. Y recuerdan lo que les dije al inicio, y fíjense que ahí tenemos las citas bíblicas de referencia, así que puede irse de nuevo a su Biblia en Génesis capítulo 1, y ahí puede estacionarse, porque veremos el capítulo 1, 2 y 3, en esta sección que nos ocupa acerca de Adán. Pero recordemos que durante toda la serie de estos personajes, nosotros vamos a ver 3 preguntas. ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Cómo Dios? Aplicado al personaje que nos ocupa, es ¿quién es Adán? ¿Qué hizo mal? ¿Y cómo Dios obró en su vida? ¿Quién, qué y cómo? Empecemos con quién es Adán. Adán, yo creo que es la persona que menos presentación necesita en toda la Biblia. Sabemos que es el primer hombre.
Sin embargo, traté de traer cosas que a lo mejor no manejamos constantemente de Adán para hacer interesante la definición de Adán. Adán, o la palabra Adán, proviene de la palabra Adamá, que significa tierra. Tierra. ¿De dónde hizo Dios a Adán? De la tierra. Lo hizo de la tierra. Incluso habla de tierra y también transmite la idea de humanidad. Humanidad. De humano. De ser humano. Entonces, Adán significa humanidad. Tierra. ¿Cuál era la responsabilidad de Adán? ¿Cuál era la responsabilidad principal de Adán? ¿Qué tenía que hacer él? Gobernar. Administrar la creación. Administrar la creación. Era lo único que tenía que hacer Adán, administrar la creación. En capítulo 2, versículo 16 de Génesis nos dice: y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. Bueno, perdón, desde el versículo 15 pudiéramos leer. Versículo 15 del capítulo 2 dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Habían tres acciones claves que Adán tenía que hacer: gobernar, obedecer, cuidar, tanto el Edén como su esposa. Esas eran las cosas que Adán tenía que hacer. Adán, como sabemos, tenía que gobernar sobre los animales. La Biblia nos dice que Adán le puso nombre a los animales. A lo mejor no son los mismos nombres que hoy en día tenemos, pero en su momento eran los nombres con los que los animales se identificaban. Adán también tenía que obedecer los mandatos de Dios. Y fue solo uno. Uno negativo, otro en positivo. En el positivo era de gobernar y de cuidar, y en el negativo era de no comer el árbol. Ahora, luego de que Dios da esas ordenanzas o esas instrucciones a Adán, Él crea a la mujer. Identifique ese orden. Luego de que Dios da estas órdenes a Adán, Él crea a la mujer. En el versículo 18 nosotros vemos que Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, por tanto haré una ayuda idónea. Y crea a Eva. Crea a Eva. Ahora Adán tenía la responsabilidad de cuidar a Eva, porque él se expresa de Eva y dice: ella es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Entonces la responsabilidad de Adán estaba sobre gobernar sobre los animales, obedecer los mandatos de Dios, cuidar todo el Edén y amar a su idóneo. Amar a su idóneo. Esas eran las responsabilidades de él. Eso es todo lo que sabemos de Adán. Adán no tiene genealogía para atrás, porque fue el primer hombre creado. En el capítulo 1, versículo 26, la Biblia nos dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Lo que significa que Adán tenía la capacidad de ordenarle a los animales. Los animales estaban sujetos a la orden de Adán, porque Adán debía gobernar sobre ellos. Había autoridad en Adán para gobernar todo lo que Dios había creado. Así que si existían leones o algún tipo de león de la época, Adán podía gobernar. Y si a usted le gusta un poco más la creatividad y le gusta Jurassic Park, si habían dinosaurios, también se sometían bajo el dominio de Adán. También se sometían. Cualquiera que fuese el asunto o el elemento o el animal creado, se sujetaba bajo el gobierno o la administración de Adán. No era de Adán, era de Dios, pero él era el administrador de las cosas de Dios. Esa es la identidad de Adán. Adán, no vamos a ir a Romanos, pero Adán, en términos teológicos, si quiere tomar nota de esto, Adán es la cabeza federal.
Es decir, Adán nos representa a todos nosotros. Adán es nuestro representante. Por definición, el nombre de Adán, que puede traducirse como humanidad, él es el representante de toda la humanidad. No fue solo que cayó Adán y Eva, sino que toda la humanidad cayó, porque es que solo ellos dos existían. No habían otros hombres, no habían otros Adanes, no habían otras familias, solo era Adán y Eva, y al momento de ellos meter pecado, que es lo que veremos de forma consciente, el pecado entró y ahora todos nosotros estamos condenados por Adán, condenados por un solo hombre. Ahora ahí entramos en contexto. Ahí entramos en la segunda pregunta. Esta es ¿quién es Adán? Pero la segunda pregunta que nos lleva es ¿qué hizo mal Adán con relación a su responsabilidad? Nosotros hablamos de la responsabilidad de Adán. ¿Qué hizo mal? Bueno, lo primero que hizo mal Adán fue la desobediencia al orden de Dios. Adán no fue obediente a la orden de Dios. Y su desobediencia se ve expresado en el capítulo 3 de Génesis. Su desobediencia se va a ver expresada en el capítulo 3 de Génesis. Dios le dio a Adán una instrucción clara de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ellos desobedecieron. Hubo una desobediencia a la orden de Dios. Eso es lo primero que vemos de Adán. Lo segundo, y es lo que a veces no se entiende del libro de Génesis, y desearía que pudiéramos salir de acá entendiendo este segundo punto, es que Adán no protegió ni guió a Eva. Nosotros vimos hace un momento que Dios le dio las instrucciones a Adán de gobernar y de no comer antes o después de crear a Eva. Antes. Él recibió las instrucciones de cómo era la logística en el Edén antes de crear a Eva. Pero Adán no ejerció su responsabilidad de cuidar y guiar a su esposa. Adán fue puesto en el jardín para labrarlo y guardarlo, pero parte de su responsabilidad consistía en guiar a Eva a la obediencia de Dios. Y que hay un principio básico, y es que los hombres tenemos la responsabilidad de guiar la vida de nuestras esposas. Nosotros nos sometemos a Cristo, nuestras esposas se someten a nosotros, y nosotros cuidamos a nuestras esposas como a vasos más frágiles, y las tratamos como coherederas de la gracia de Dios, y la amamos de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Así que si pensaba que era solo beneficio de sujeción, la responsabilidad de amor es enorme. El paralelo que hacen los escritores bíblicos del amor es de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Por lo tanto, ese era el criterio que Dios tenía para con Adán y Eva. Pero vemos que Adán no le enseña a él. Cuando nosotros nos adentramos en el capítulo 3, quizás no lo vamos a hacer en esta oportunidad, pero observamos el diálogo de Eva con la serpiente, nos damos cuenta de que Eva no estaba muy clara en la información. Las cosas que Eva decía no iban en consonancia al mandato que Dios había dicho. Habían verdades, pero había ambigüedades en la expresión de Eva para con la serpiente. En el capítulo 3, versículo 1, la serpiente le dice: con que Dios les ha dicho no comerás de ningún árbol del huerto. Y ahí Adán, la serpiente, empieza a torcer lo que Dios había dicho. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. ¿Qué cosas de esa porción del texto Eva estaba añadiendo? Ni lo tocarás. Nosotros leímos en el versículo 16 que Dios dice: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día del que lo comas ciertamente morirás.
Pero cuando hacemos un contraste con la respuesta de Eva, Eva está diciendo, ni lo tocarás. ¿De dónde sacó Eva no tocar el árbol? No había claridad. Había ambigüedad en el conocimiento de Eva. Ella no estaba citando lo que la palabra de Dios decía. Ella estaba interpretando lo que la palabra de Dios decía. Y estaba añadiendo a lo que la palabra de Dios decía. Y las palabras de Dios en ese jardín fue, no coman. Y Eva añade, y lo toquen. No hay que añadir a la palabra de Dios. Primero porque si Eva definitivamente no lo hubiese ni siquiera tocado, nosotros no estaríamos aquí. Pero realmente en su mente no había mucha intención de ni siquiera tocarlo, sino que lo tocó y lo comió. Por lo tanto, no había una comprensión de Eva en cómo era la dinámica con el árbol. Y la responsabilidad de la comprensión de Eva estaba en Adán. En Adán. La segunda pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué hacía Eva hablando con la serpiente? ¿Y dónde estaba Adán? Adán estaba allí con ella. Es muy popular esta idea de que Eva es la culpable y por culpa de las mujeres ahora el pecado entró al mundo y por eso las mujeres dan a luz con dolor y por eso son las más maltratadas, porque ellas son las culpables. Pero déjenme decirle que le han estado contando mal esto. Lo que Génesis revela en el capítulo 1, 2 y 3 es que Adán fue un hombre irresponsable con lo que Dios le había encargado y permitió que la serpiente manipulara el corazón de su esposa, la engañara y cometiera pecado. Pero la responsabilidad está en los hombros de Adán. No sé si alguno acá sigue las noticias, no, honestamente no sé los detalles de la noticia, pero vieron la noticia del joven que cometió un asalto, un asesinato en una escuela y el padre fue el que le proveyó del arma. El padre fue condenado porque el padre fue responsable del crimen de su hijo y los cargos que fueron imputados a su hijo fueron transferidos también a su padre, porque era el responsable. La responsabilidad mayor, por supuesto, en el homicida, pero la responsabilidad también recayó sobre los hombros del padre. Dios se encargó y le delegó una responsabilidad a Adán para con su esposa, y él no estuvo atento a su cuidado. Por lo tanto, él no protegió ni guió a él. Después de que el pecado entra, que ella come del fruto, importante también aclarar que no era una manzana, era un fruto. Cuando ella come del fruto, se dan cuenta que están desnudos. Y esto lo único que quiere transmitirnos es que hubo ya otro tipo de conciencia. Ahora la maldad y el pecado habían entrado en la humanidad y ahora ellos estaban contaminados. El pecado había inundado su cuerpo, su espíritu, y estaban en un lugar donde era un lugar santo, era un lugar perfecto. Por lo tanto, Dios tuvo que expulsarlos del Edén. Pero antes de que Dios los expulsara del Edén, Dios va con ellos. Y nosotros sabemos que la paga del pecado, ¿cuál es? Es la muerte. Por lo tanto, lo único que Adán y Eva merecían en ese momento era ser consumidos por la ira de Dios. Ser consumidos por completo por la ira de Dios, porque ellos habían irrespetado la orden de Dios. Pero Dios se aproxima a ellos y empieza a hacer una serie de preguntas. Primero los llama y les pregunta, ¿por qué están? Le pregunta, ¿dónde estás? Y él respondió, estoy escondido, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios llama directamente a Adán. ¿Sabía Dios que ellos habían pecado? ¿Por qué no llamó a Eva? Porque él era Porque Adán era el responsable. Y él llama a Adán para que Adán rinda cuenta con él.
Y cuando él responde con eso y le dice, estaba desnudo, por eso huí, tenía vergüenza, Dios le pregunta, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Adán no tenía conciencia de su desnudez. No había maldad en él, no había vergüenza. Esos verbos, ¿por qué no estamos desnudos por la calle? Porque no había vergüenza. No había vergüenza en Adán, ni en Eva. Y ahí Dios les dice, has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras. Y ante esa pregunta, como cuando ustedes le preguntan a sus hijos, ¿quién pintó la pared? ¿Quién se comió lo que yo dejé en la nevera? No reciben siempre la respuesta. Fui yo, madre, perdóname. Soy un pecador. El pecado que habita en mí me llevó a comer. Adán comete su tercer y más grave error, y es no asumir su responsabilidad. Adán mira a Eva y dice, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pero antes de ir a ese texto, démosle más brillo a esta historia y subamos un par de versículos hasta el versículo 6, cuando nos dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Punto. También dio a su marido, que estaba con ella, y también comió. Su marido estaba con ella. Por lo tanto, no era la mujer que tú me diste. ¿Viste tú, verdad? Y Dios tenía todo el derecho de en ese momento revelar su ira contra Adán por irresponsable, pero en su gracia pregunta a la mujer. Y ahí vemos una serie de justificaciones. La mujer lanza la culpa a la serpiente, y a la serpiente obviamente era el diablo, no tenía quien lanzarle la culpa, él era el culpable principal, además de Adán. Pero Dios definitivamente ejerce las consecuencias para Adán, con el sudor de tu frente, para Eva, con el dolor de tu vientre, para la serpiente, maldita serás. Y luego de esas tres maldiciones, consecuencias, ellos son expulsados del Edén. Y ahora van a una tierra caída, donde el pecado se había introducido. Si nos preguntamos quién es Adán, ya sabemos. Y si nos preguntamos qué hizo mal Adán con relación a su responsabilidad, ya lo sabemos. Desobedeció, no protegió y no asumió las responsabilidades que tenía y que Dios le había dado. Fue un instrumento no débil en el buen sentido, sino que fue un instrumento inútil. Fue un instrumento del mal, no fue un instrumento del bien. Adán perdió el propósito. Adán perdió el propósito. Adán estaba en completa y absoluta comunión con Dios. No existía el pecado y Dios podía habitar con ellos. ¿Vieron cómo dice la Biblia? ¿Por dónde se paseaba Dios? Por el Edén. Dios se paseaba por el Edén. El Señor se paseaba en el huerto al fresco día. Adán tenía esa bendición de que Dios se paseara. Hermanos, cuando nos toque Moisés, nos vamos a dar cuenta de que Dios se paseara por el campamento solo traía muerte, porque su santidad no podía habitar con el pecado de la gente. Pero ellos disfrutaban de que Dios se paseara por el fresco del día en el Edén. La desobediencia de Adán introdujo el pecado a la humanidad y destruyó nuestra y su relación con Dios. Destruyó la relación con Dios que tenía Adán. Quebró la confianza de Dios y aperturó un abismo entre Dios y el hombre. Adán perdió el propósito. Adán no fue un buen instrumento. Fue un instrumento de mal. Pero no la promesa. Aunque Adán perdió su propósito,
no perdió la promesa. Capítulo 3, versículo 15. Encontramos en Génesis la promesa de redención. La promesa de redención dada a Adán y a Eva nos demuestra que a pesar de nuestro pecado y debilidad, Dios sigue siendo soberano y fiel en su plan de salvación. Cuando Adán calificaba para ser condenado a muerte absoluta, no solo espiritual, Dios hizo una promesa. En el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, Él dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Eso se lo dijo Dios a la serpiente. Eso se lo dijo Dios al mismísimo diablo. Y lo que Dios le estaba diciendo a Satanás era que a Abraham venía una simiente que herirá la cabeza, que vendría un Mesías que herirá la cabeza y el gobierno de la muerte, que vendría el Cristo a acabar con la muerte y la condenación para darnos ¿qué? Redención, libertad. A pesar del pecado de Adán y de su desobediencia, Dios hace una promesa de redención. A pesar de la desobediencia de Adán, la Biblia nos dice que Adán y Eva se vistieron ¿con qué? Con hojas, con higueras. Pero Dios, ¿qué hizo? Quitó esas higueras, esas hojas y les dio pieles. Muchas personas piensan que el sistema sacrificial del Antiguo Testamento empezó en Moisés, o en Abraham, o en Noé. Pero lo cierto es que el sistema de sacrificios inició en Génesis, capítulo 3, cuando Dios, en el versículo 20, dice, 21, el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Y no es que Dios estaba interesado en la confección de modas. No tiene nada que ver con eso. No es que a Dios no le gustaban las higueras o las plantas que tenía Adán y Eva. No es que era un problema de frío. No. Las pieles representaban animales sacrificados. Sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. Dios ejerce el primer sacrificio para reflejar su gracia y su cuidado en medio del pecado. Dios sacrifica un animal para dar redención inmediata al pecado de Adán. Su pecado debía ser redimido. Necesitamos entender esto. En el Antiguo Testamento el pecado necesitaba ser redimido y el único camino para redimir el pecado era el derramamiento de sangre. Porque ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, para poder estar en comunión con Dios debía haber la muerte. Debía haber la muerte. Dios proveyó de un sacrificio para cubrir los cuerpos llenos de pecado de Adán y de Eva a través de túnicas de pieles. En tercer lugar, Dios renueva el propósito de Adán. Dios renueva el propósito de Adán. Cuando Dios los echa del huerto, los expulsa, Adán y Eva tenían en la mente la promesa que Dios había hecho, que vendría una simiente, que vendría alguien. Por eso ellos tienen otro hijo y le llaman, luego de que muere Caín y Abel, le llaman Set. Creían que Set iba a ser ese redentor, esa persona que iba a venir a salvarlos. Tuvieron a Caín y Abel. Caín mata a Abel y dicen, ¿y ahora dónde está la redención? Dios renueva el propósito y vida de Adán. A pesar de la caída, Dios le permite a Adán continuar viviendo y a formar una familia de la cual algún día nacería el Mesías.
algún día nacería el Mesías. Por lo tanto, un instrumento como Adán, en las manos de un Dios soberano, trajo como resultado la promesa de redención, la provisión de la vestimenta y la renovación del propósito. Eso es lo que nuestro Dios hace. Eso es lo que nosotros podemos hacer en las manos de un Dios soberano. Ahora Adán será o estará en la genealogía del Mesías redentor. Ahora de Adán en adelante vendrá nuestro Mesías. Ahora en la promesa que Dios hizo a Adán y a Eva, nosotros tenemos redención. Esa fue la forma como Dios obró a pesar del pecado de Adán. Y algunas aplicaciones que quisiera englobar quizás en una frase y meditar en ello en los minutos que nos quedan. Y es que aunque Adán era un instrumento débil y fallido, Dios lo usó para cumplir sus propósitos soberanos. Dios usó a Adán para cumplir sus propósitos soberanos. A través de su vida, Dios no solo introdujo la necesidad de redención y el plan de salvación, sino que también continuó trabajando en y a través de Adán para demostrar su gracia y restaurar el propósito en medio de la debilidad humana. Es decir, aunque Adán pecó y hizo que lo desterraran del Edén, Dios usó eso para hacer o para traernos redención. Ahora en el pecado de Adán, Dios lo usó para traer redención y bendición. Aún en el pecado de Adán, aún en su pecado. Y ahora sí, podemos ir a Romanos 5, versículo 12, para encapsular estas ideas. 5:12 de Romanos. Y vamos a ver una comparación que quizás no vamos a ahondar hoy, porque ese será nuestro último personaje, pero sí nos ayudará a entender un poco el contexto. En el versículo 12, la Biblia nos dice, del capítulo 5 de Romanos: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues la ley había pecado, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero el pecado no se tomaba en cuenta, o no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, versículo 14 es la clave. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que habría de venir. Figura de aquel que habría de venir. Ahí es donde Adán nos representa. Pero la conclusión de esto es que la soberanía de Dios no se veía afectada por las imperfecciones de Adán o las nuestras. En cambio, aún en medio de nuestra debilidad y nuestras imperfecciones, Él las usa para revelar su poder y su planeta. Aún en medio de las debilidades, de la gran debilidad de Adán, Dios lo usó para mostrar su gloria. Dios lo usó para poder trazar la línea y la historia de redención que ha llegado a nosotros hoy y que nosotros disfrutamos en Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, instrumentos débiles en las manos de un Dios fuerte, nos muestra que la soberanía de Dios es más que nuestras debilidades, que la soberanía de Dios está por encima de nuestras limitaciones, y que sea cual sea nuestra condición, nuestra debilidad, lo limitado que estamos o nuestras limitaciones, Dios las transforma en gloria. Dios las transforma en gloria, con un solo propósito: para retribuirse o para atribuirse a Él la mismísima gloria.
con un solo propósito, para Él mismo, darse su propia gloria. Por eso, el deseo de este estudio es poder identificar en las vidas de estos hombres y mujeres que veremos cómo, a pesar de ser instrumentos débiles, pueden ser útiles y efectivos en las manos del Dios soberano. Y el deseo es que nosotros podamos ver cómo nosotros mismos, con nuestros talentos, con nuestros dones, con nuestras limitaciones, podemos ser instrumentos útiles en sus manos. Instrumentos que sirven a la iglesia local, instrumentos que bendicen a otros, instrumentos que acompañan a otros, instrumentos que ayudan a otros. Pero necesitamos estar en las manos de Dios. Necesitamos estar en sus manos, porque solo en sus manos nosotros somos útiles. Solo en sus manos nosotros somos valiosos. Amén.